Bueno, tenga usted muy buenas noches. Eh, ¿Se me escucha el audio? Disculpen, por favor, ¿podrían confirmarme? Sí, fuerte y claro. Ya. Bueno, tenga usted muy buenas noches, estimados. Es un gusto poder compartir este espacio que es dedicado para contribuir con la acuicultura peruana, ¿no? Reciban un cordial saludo de la empresa Atlas Latam y en esta oportunidad vamos a desarrollar el conversatorio técnico sobre biometría. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Ítalo Escobar y el ingeniero Jorge Valencia. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Buenas noches. Sí, disculpe, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. Ah, ya, tuve un problema con el audio. Ya, bueno, para empezar esta charla, quiero agradecer a todos los participantes que se van sumando poco a poco. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. En esta oportunidad hablaremos sobre lo que es la biometría y varios aspectos que influyen, ¿no?, en nuestro desarrollo de la acuicultura peruana, enfocado básicamente a trucha. Ya. Por ejemplo, podríamos empezar diciendo qué cosa es la biometría, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de biometría? Ya. Yo recojo el guante. Eh, Mira, Jeffrey, lo que pasa es que acá, por lo menos en Chile, la biometría se ve como una práctica que permite recolectar información biológica, principalmente, en este caso, de los peces, ya sea su peso y el largo, pero también sirve para recolectar otro tipo de información que va en línea con la calidad del pescado. En este caso se le llama como un muestreo de calidad, pero también cae, digamos, dentro de recolección de información del pez, que sirve para hacer gestión en los centros de cultivo, ya sea cuando hay un desvío del plan trazado, tomar acciones o planes de acción para corregir donde haya que enmendar, ¿cierto? Y, y hacer cosas distintas de las que se vienen haciendo para poder tener el peso que se requiere. Eso en líneas generales es lo que yo podría decir. sí, me gustaría, buenas noches con todos, antes que nada. Y sí, concuerdo con Ítalo y puedo sumar o agregar que la biometría es sinónimo del control del crecimiento, ¿no? En términos, como ya lo dijo Ítalo, en términos de peso y talla, ¿no? Y es la principal herramienta o práctica que tenemos para evaluar una gestión productiva, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? Yo lo resumo de esa forma y para mí es una de las actividades medulares, claves, importantes, relevantes, como quieran llamarlas, en todo centro de cultivo, ¿no? En todo centro de cultivo que realmente quiera medir su gestión. Claro, estamos de acuerdo que la biometría, independientemente del nombre que pueda tener, ¿no?, es un tema, como dice Jorge, medular, ¿no? Si no controlamos la biometría mes a mes o de forma quincenal, ¿cómo sabemos qué cantidad de peces tenemos o qué biomasa tenemos? O cuánto hemos ganado en peso, ¿no? Entonces, a la larga eso se traduce en eficiencia, porque podemos mejorar indicadores, mejorar técnicas que quizás se estén desarrollando mal, como por ejemplo una mala alimentación, no sé, si me ocurre, pero que nos ayuda a ver la eficiencia y desarrollo de nuestro centro productivo, ¿no? Ahora, ¿en qué afectaría cuando no hacemos control de peso y talla?
¿Qué me pueden comentar al respecto? Sí, claro, lo que ocurre es que, por lo menos lo que se ha visto acá en la industria, es que al no tener un registro del peso y de la talla, principalmente del peso, eh, lamentablemente tú no puedes tomar planes de acción para corregir o enmendar ciertas prácticas que van en línea con la eficiencia de los centros de cultivo. Y cuando pasa mucho tiempo y no haces este registro, lamentablemente ya es muy tarde, porque ya ha pasado mucho tiempo y en algunos casos, no sé, llevas una entrega del alimento deficiente por mucho tiempo. Entonces esto, la verdad que tiene un impacto importantísimo en el desempeño de los planteles. Ya, eso por un lado, ¿cierto? Pensando en la biometría o en el muestreo de peso y largo, digamos, como un punto de control de la gestión de cada centro. Y por otro lado, eh, está los impactos que puede tener en el control de la biomasa, tal como lo decías tú. Acá tiene un impacto muy relevante en términos de el consumo de antibióticos, ¿ya? Por eso que aquí los centros están muy pendientes de ir ajustando sus biomasas a raíz de este muestreo de peso, puesto que las prescripciones médico-veterinarias se hacen en relación al peso del pez. ¿Te fijas? Entonces, si no está ese dato bien afinado, la verdad que el tratamiento farmacológico no tiene el efecto que se busca, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una segunda pata y una tercera patita podría ser también este muestreo de calidad, donde tú tienes la posibilidad de ver distintas características del pez, en este caso erosiones, estado de aletas, deformaciones que se puedan detectar tempranamente y poder tomar acciones, como por ejemplo selecciones de PS y todo. Entonces hay todo un proceso o varios procesos, digamos, que desencadenan este muestreo. Por eso que es muy relevante hacerlo, ¿no? No sé qué opina Jorge respecto a eso. Sí, yo, a ver, desde mi punto de vista, para mí, no hacer el control del peso y talla, para mí significa vivir de espaldas a, a conocer lo que está pasando en nuestro centro de cultivo. Significa renunciar a saber eh, si las decisiones productivas que yo estoy tomando y que estoy implementando son las adecuadas para obtener resultados. Y me explico. Em, por lo general, un productor o una empresa, un jefe de centro, decide sobre una estrategia de alimentación. ¿Ok? Plantea, la implementa y la ejecuta. Pero si un centro de cultivo decide eh, prescindir del control de peso y talla, no hay forma de saber de forma cuantificada, numérica, si esta estrategia es la ideal, es la adecuada. Y si lo quiero llevar a la parte económica, a los números, si esta estrategia que yo estoy implementando, si este alimento, si esta marca de alimento que yo estoy utilizando, si esta frecuencia de alimentación, si estoy en ración única, si estoy en 2 raciones al día, es la que conviene. Y si quiero poner un punto más, si esta
si esta estrategia de alimentación con respecto a si voy a alimentar 7 días a la semana, si voy a alimentar 4 días a la semana, si voy a alimentar día por medio, es lo que conviene, pero en realidad es lo que conviene desde un punto de vista económico. ¿Eso me hace ganar plata? Y yo hago esa pregunta, ¿no? Esta estrategia que me han sugerido o que muchas veces la ponemos o la implementamos porque la mayoría la implementa, o esta marca de alimento que la compramos, la utilizamos porque la mayoría la implementa, la mayoría lo usa. Entonces, el control de peso y talla me permite tomar primero decisiones sobre evidencia estadística, ¿sí? Y me permite también corregir, empezar a acotar. Y de repente, gracias al control de pesita, ya me voy a poder dar cuenta, por ejemplo, de que esta marca de alimento no es la adecuada para mis condiciones, no es la adecuada para mi centro de cultivo, no es la adecuada para los resultados que yo espero. En pocas palabras, sin biometría, sin control del crecimiento, sin control del peso y talla, como ustedes quieren llamarlo, es como manejar un carro con los ojos cerrados y no sabemos en qué momento ese carro se va a voltear. Y cuando se voltea ese carro significa que rentablemente, que económicamente no soy rentable. Y como lo dijo Ítalo, quizás pueda ser muy tarde. Muy tarde para la inversión, muy tarde para los propietarios, muy tarde para las personas que están financiando los ciclos productivos. Puede ser muy tarde. Entonces, el control de peso y talla o el control de crecimiento, la biometría, yo voy a utilizar los tres términos porque aquí en Perú se le denomina de diferentes formas, supongo igual en Chile probablemente. Es un craso error. Yo diría que es un error garrafal, ¿no? Entonces, yo siento que a veces estamos produciendo de espaldas a conocer eh, las mediciones de las decisiones que nosotros como responsables de un ciclo productivo estamos tomando. Quizás se están tomando por sugerencia de alguien, porque de repente funcionó en algún otro lugar, o por cualquier otra razón, pero ninguna en estricto a una evaluación numérica estadística. Ninguna, ninguna. Entonces, ahí para mí hay una debilidad. Hay mucho por fortalecer. Gracias, Jorge, por tu aporte. Bueno, estamos claro que desarrollar biometría o control peso y talla es esencial para cada centro productivo, indiferentemente de que si esté en una piscigranja propiamente dicho, en estanque de concreto, o en jaulas flotantes. Pero tienen sus diferencias, ¿no? No es lo mismo muestrear en un ambiente tranquilo, en tierra, que en jaulas. Entonces, una consulta sería, una pregunta que lanzo así. ¿Los centros de producción están equipados con el material necesario para hacer un control de peso y talla adecuados? ¿Qué me pueden comentar, estimados? Claro, yo te puedo un poco comentar lo que se hace acá en Chile. Y la verdad que los centros sí están equipados. Es tener, tener todos los implementos para realizar un correcto muestreo. eh, es algo que está dentro del presupuesto de inicio de cada centro de cultivo. Cuando parte el centro de cultivo, cuando llegan los small, eh, tienen que estar, eh, tienen que estar los beans, las tinas, la anestesia, las libretas para tomar el peso cuando se registra manualmente, las balanzas, eh, las redes, acá le llaman lances o cercos, ya que son
para tomar, ¿cierto? Una cantidad de peces importante y ahí sumergir, aquí le llaman quecha, que es un aro, ¿cierto? Con una red y con un mango de, de, de acero o de metal, en algunos casos, en el mejor de los casos. Y, y efectivamente hay empresas, servicios externos que de alguna forma proveen de estos materiales, ¿ya? Se dedican única y exclusivamente a proveer este tipo de materiales. Por ejemplo, las empresas que proveen de redes de cultivo, ellos proveen también de redes de muestreo, ¿ya? Esto está tipificado como tal y estas redes de muestreo están diseñadas con las dimensiones adecuadas de cada dimensión de jaula. ¿Te fijas? Yo no puedo ocupar no sé, un lance de muestreo de 25 por 25 metros en una jaula de 40 por 40. ¿Te fijas? Eh, hay otro tipo de muestreos que se ocupan redes menores, que son para el muestreo de parásitos, puesto que ahí hay que extraer un número menor de peces, pero lo que se recomienda es eso, es partir desde cero con toda la implementación, con las capacitaciones correspondientes. Aquí en este caso hay un trabajo muy de la mano con los veterinarios, con el equipo de veterinarios, que ellos capacitan al personal para que estos muestreos se hagan con bienestar animal. ¿Te fijas? No hay otra forma de hacerlo, puesto que el hecho de recuperar o de hacinar peces para hacer un buen muestreo va de la mano, ¿cierto?, con un grado de estrés animal. Por lo tanto, en este caso, yo diría que el 100% de los centros cultivos tienen ya internalizado este procedimiento con un foco muy claro que es el bienestar animal. ¿Mm? Sí. Bueno, yo sí voy a opinar y de repente voy a ser un poco impopular, pero creo que los conversatorios justamente son para poder sincerar muchas cosas, ¿no? En mi experiencia acá en Perú, yo diría que hay mucho por fortalecer a los centros de cultivo, ¿no? Por lo general no están equipados. Por lo general no cuentan con una balanza adecuada, con un ictiómetro adecuado, no cuentan con un sedante o un anestésico que permita manejar los peces de una forma rápida y reduciendo la variabilidad, porque si un pez está en movimiento, no voy a tener un dato preciso. Si bien es cierto, o como dijo Italo Quechas, acá son chinguillos, es lo mismo, me puede funcionar para una jaula de 5 por 5, una jaula de repente de una hexagonal de 6 metros por lado. Pero cuando yo ya tengo jaulas, como lo dijimos anteriormente, ¿no? En Puno la tendencia es hacer infraestructura cada vez más grande, y si yo me paso un módulo metálico, una jaula de 10 por 10, pues ya un chinguillo no es suficiente, ¿no? Entonces ahí carezco por lo general de una red, carezco por lo general de una red de arrastre que me permita hacer un muestreo eh, totalmente aleatorio, ¿no? Y quizás vamos a hablar un poquito adelante. Lo curioso es que cuando yo llego a un centro de cultivo y me encuentro con esta realidad, la cual, reitero, hay que fortalecer, porque veo que, por ejemplo, yo siempre me voy al lado comercial, tenemos muy buenas unidades isotérmicas, por ejemplo, ¿no? Tenemos muy buenas unidades isotérmicas para transportar nuestros productos, pero tenemos la debilidad de que no contamos pues con una balanza adecuada, de repente con una sensibilidad, una precisión, la que se necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese aspecto es un aspecto importante porque todo centro de cultivo tiene la obligación de estar equipado de la mejor forma posible para recolectar sus datos con la menor variabilidad. Y ahí me voy a detener un ratito, que es la variabilidad, es el sesgo que yo puedo generar desde el uso de un equipo
porque también lo puedo generar desde la persona que está muestreando, pero en este caso desde el uso de un equipo con respecto a la recolección de datos en la muestra que yo he obtenido de esa población, de esa jaula, de esa unidad productiva, sea un estanque, sea una jaula flotante. Entonces, ahí hay mucho que fortalecer. Y por otro lado, también, bueno, yo he dicho que de repente voy a ser impopular, veo bastante asesoramiento en campo, pero no hay un énfasis en ese aspecto, ¿no? No hay, como se dice, una generación de una alerta, de una llamada de atención para que nosotros fortalezcamos ese aspecto, porque no tener un equipamiento mínimo básico es como tener un carro sin frenos, el cual estoy conduciendo y no sé en qué momento me voy a chocar. Entonces, sí es preocupante que no toquemos este punto para fortalecer nuestro control de peso-talla o nuestro control de crecimiento o como también lo hemos nombrado, nuestra biometría. Cualquiera de los tres términos es exactamente lo mismo y son válidos. Entonces sí, para mí hay una preocupación de que no tengamos esa incidencia cuando visitamos los centros de cultivo, de que nuestra industria se empiece a fortalecer y se empiece a equipar de la mejor forma posible. Y quiero mencionar que este equipamiento no es costoso. No estamos hablando de 10.000, 15.000 dólares para poderme equipar. Estamos hablando de sumas que son muy amigables y muy manejables acá en Perú, la industria, el tema de equipos para muestreos, balanzas de plataforma, balanzas colgantes. Hay bastante oferta y bastante marcas, ¿no? De muy fácil acceso. Muchísimas marcas ya tienen balanzas con la protección IP67, que son las que se necesitan porque siempre hay un contacto con agua, etcétera, ¿no? Em, Incluso ya tenemos para los colegas o compañeros que trabajan en hatchery o en sala, ya tenemos balanzas con una precisión de 0,01, por ejemplo, para el pesaje o el control de los alevines que estoy produciendo en sala. Entonces, esa industria ya se ha desarrollado mucho y es un aspecto que tenemos que revisar porque no podemos vivir de espaldas, no podemos vivir sin un equipamiento básico, no podemos hacer una buena gestión si el centro de cultivo no tiene las condiciones básicas para controlar, para medir nuestro crecimiento, nuestro peso y talla en un determinado periodo de tiempo. Claro, Jorge, concuerdo contigo. Por ejemplo, ¿no? Solo para comenzar, comentarles, perdón. Se habla mucho a veces ya de tecnologías 4.0, 5.0, que son ya tecnología ya con, digamos, aplicando sensores de medición de oxígeno, un poco de robótica, ¿no? Pero si no controlamos algo tan básico, como hemos visto en el conversatorio anterior, como es el alimentar o como es el control de nuestros centros, ¿a qué apuntamos, no? ¿Apuntamos a correr sin antes haber aprendido a caminar o a qué se apunta? La industria acuícola, propiamente dicho, es un negocio y se tiene que ver como tal, viendo costo, beneficio, viendo números, ¿no? Entonces, estos aportes que nosotros le damos, les alcanzamos, son cosas que quizás en la industria chilena se han visto hace 30, que 40 años, ¿no? Entonces, bajo ese desfase estamos trabajando. Y se debería captar lo bueno, cómo ellos empezaron y cómo está ahora. Ahí es una industria del salmón, ¿cierto? Pero a eso debemos apuntar, a hacer una industria en el futuro, pero llevando un control estricto desde lo más básico para ya más adelante poder apuntar a mejores tecnologías, ya sensores, no sé qué tanta tecnología se puede aplicar, ¿no? Alimentación automática quizás, ¿no? En algún momento, pero debemos empezar por lo básico, ¿no? En ese contexto, ¿me podría mencionar qué tecnologías ven aplicados para la biometría de los peces? ¿O qué se aplican, don Ítalo? Sí, sí, hay diversas tecnologías que hoy día están en uso.
em, como por ejemplo, a ver, nosotros hoy día tenemos principalmente dos tecnologías, que es la cámara dotada de inteligencia artificial, ya que es una cámara de, de alta calidad. En algunos casos son tres cámaras en un solo dispositivo que logra tomar fotografías de peces, ¿cierto? Que van pasando por frente de la cámara y de acuerdo a un algoritmo que tiene inserto en su interior, y de acuerdo a una alta cantidad de datos de peso y de largo, este dispositivo te entrega un peso y un largo con un error bastante bajo, ¿ya? La gracia es que este tipo de cámaras que están hoy día incorporándose, bueno, ya hace ya unos 5 años atrás que vienen entrando con fuerza, que son cámaras bioestimadoras, te entregan este dato de peso y de largo y además te entregan conteo de parásitos, en este caso de Caligus, que es el parásito que nos complica acá en la industria nacional chilena, y también datos de bienestar animal. En este caso, entrega, por ejemplo, el número de heridas que tienen los peces, te entrega eh, las dimensiones que tiene en la piel la pérdida de escamas, por ejemplo, o deformaciones en las aletas, o deformaciones oculares, o de opérculo, o deformaciones de columna. ¿Te fijas? Entonces, hay una cantidad de información robusta con un grado de error bastante bajo, ¿ya? Las más antiguas, las tecnologías más antiguas, en este sentido, obviamente son las que lideran este grado de error bajo. Hay algunas que se han incorporado en los últimos 2 años, que obviamente su, su inteligencia artificial, en este caso su machine learning, tiene que seguir aprendiendo, incorporando más datos para entregar una información de buena calidad, ¿ya? Son dispositivos más bien de costo elevado, ¿ya? Por lo tanto, si bien están ya haciendo uso, no está muy masificado, pero ya entraron acá en Chile. En Noruega, obviamente, los colegas noruegos tienen uno de estos dispositivos por cada jaula de cultivo, entonces em, lógicamente ellos tienen mucha más experiencia. Y por otro lado están los marcos bioestimadores, que es tal cual lo acabo de decir, es un marco, ¿cierto? Con una red de infrarrojos, ¿cierto? Que permite tomar el ancho, el alto y el largo del pez, y lo mismo, a través de un proceso de inteligencia artificial, de recolección de datos, muchos datos, te entrega un peso en este caso. Solamente peso y largo, con un grado de error bastante bajo, y es lo que hoy día está, yo diría, mucho más masificado, el marco bioestimador. Igual reviste un poco de complejidad, hacer pasar los peces por este marco. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones es que este tipo de tecnología se ocupen cuando los peces están pequeños, ¿cierto? Para que el pez tenga una suerte de acostumbramiento a este elemento que está dentro de la jaula, y no se escape y no lo esquive, sino que más bien pase en forma normal. Es por eso que los centros de cultivo ponen en un inicio del ciclo de cultivo, instalan marcos falsos, ¿ya? Que son hechos de planza, de PVC negro, que tiene un diseño muy similar al marco verdadero, y después cuando los peces llegan a entre los 800 gramos al kilo, ellos ya sacan esos marcos falsos y ponen el marco bioestimador de verdad. Esas son las dos, podríamos decir,
tecnologías que están hoy día en uso en cuanto a la toma de información, en cuanto a largo, peso y características de los peces. Ahora, me gustaría reforzar un poco lo que conversábamos anteriormente con Jorge, contigo, Jeff, y que son algunas prácticas que son muy buenas para poder eh, echar a andar y para poder empoderar al personal del centro para que inicien estos trabajos de muestreo de peso con balanza, que dio, que dio muy buenos resultados acá en Chile cuando se muestreaba bajo esta metodología en forma muy masiva y que era trabajar con jaulas asignadas, ya que yo lo encuentro, de acuerdo a lo que ustedes me están comentando, que sería una práctica muy buena asignar jaulas por alimentador. ¿Te fijas? Ustedes hablan de centros con un número bastante elevado de jaulas. Por lo tanto, una recomendación podría ser designar jaulas, no sé, 10, 15, no sé cuántas, por alimentador. Y los muestreos de peso van justamente a hacer gestión en estas personas, ¿cierto? A ellos los capacitamos, los entrenamos para entregar de muy buena forma el alimento. Y por otro lado está este muestreo que viene de alguna forma a ver cómo se hizo el trabajo. ¿Te fijas? Y en este sentido, haciendo este muestreo y evaluando y monitoreando el desempeño del grupo de jaulas de cada alimentador, podemos hacer un ranking, se crea una suerte de sana competencia dentro de los centros y se van tomando las prácticas que ocupan los mejores alimentadores. ¿Te fijas? Lo que hace Juanito, Pedrito, que está haciendo muy bien, lo pueden hacer otros alimentadores, puesto que ellos tienen los mejores resultados. Esa podría ser mi opinión. Bueno, yo eh, quisiera comentar, ¿no? Acá en Perú, la tecnología que ha descrito Ítalo, bueno, todavía no ha llegado. A nivel de proyectos de innovación, me parece que sí en algún momento, pero yo lo tomo como un caso aislado, un tema de un bioestimador, me parece, ¿no? Pero lo cierto es que aquí en Perú hacemos el control de peso y talla o la biometría, como quieran llamarlo, de forma manual. Y yo sí quiero, si me permiten, quiero profundizar en un aspecto, ¿no? Y comentarles mi experiencia en realidad, ¿no? Yo este, llegué a un centro de cultivo, porque también asesoro centros de cultivo, y empiezo a revisar sus procesos, que es lo que yo hago, reviso los procesos como alguien que lo ve desde la vereda de al frente, ¿no? Entonces, el que ve de la vereda de al frente siempre va a tener una mirada diferente. Y empiezo le digo, determina tus raciones diarias o la cantidad de alimento diario que tú que sueles utilizar o que estás utilizando. ¿Ok? Em, perfecto, vamos a tirar un número. Enero, este estanque o esta jaula come 25 kilos. Perfecto. Y así de las diferentes unidades productivas, ¿no? Muy bien, fuimos a alimentar los peces y yo noto que había una subalimentación. Entonces, dentro de las preguntas que me gustan hacer, le pregunto, ¿cómo tú sabes que esta cantidad de alimento es la correcta para tus peces de este estanque? Y me respondió de mil maneras, ¿ah? Porque siempre lo hemos manejado así, porque me lo han recomendado así, eh, porque mi presupuesto me permite solo alimentar con 25 kilos este tamaño de peces, el presupuesto, el capital, porque si yo aumento la ración, mis peces se quedan 3, 4 días sin comer, no llego a cerrar el mes. Y miles de respuestas de ese tipo, pero todas ellas subjetivas.
ninguna basada en un análisis estadístico, ¿ok? Entonces, al día siguiente procedimos a hacer el control de peso y talla, porque lo que yo quería demostrarle, si bien es cierto, ya había notado en el comportamiento, en la respuesta de los animales, había notado que para mí había una tasa de alimentación insuficiente o una ración alimenticia insuficiente, pero quería demostrarlo a través de estadísticos, numéricamente. Eso es lo correcto. Un centro de cultivo tiene que basarse en números. Ustedes habrán escuchado, los números no mienten. El operador me puede decir que es perfecto, el ingeniero, el jefe de centro, el profesional que tengo me puede decir que estamos súper bien. Por lo general, cuando yo llego, todos están súper bien. Todos estamos súper bien. Es una condición natural del ser humano, decir que siempre estamos bien. Pero cuando empezamos a mirar con mayor profundidad, bueno, hicimos el muestreo y en ese muestreo se analizó la distribución normal de la población con respecto a los pesos. Y ahí tuve una variabilidad bastante alta. Y eso numéricamente era un indicador de que la cantidad de alimento no era la correcta. Para eso nos sirve el control de crecimiento. ¿Ok? Y también puedo analizar otra pregunta, ¿cómo ves conformados a tus peces? Si quiero hablar, como se dice en cristiano, ¿tú cómo lo ves tus peces? ¿Los ves delgados? ¿Los ves robustos? Y de igual forma me dijo, no, yo los veo bastante robustos. Muy bien, con el mismo datos, con los mismos datos de la muestra, hicimos la distribución normal de la población con respecto al factor de condición corporal. Y también arrojó ahí que los peces no estaban, para el caso de la trucha, ¿no? Cada especie tiene factores de condiciones ya establecidos, eso los han estudiado, son referenciales, pero nos sirven bastante. Y también se determinó que había una deficiencia. Y así, gracias a la biometría, empezamos a desnudar muchos aspectos que consideraba ese centro de cultivo que ya los tenía totalmente dominados y manejados. ¿Y en qué se traducía finalmente todo este proceso? Porque probablemente estaban meses manejándose de esa forma, en la rentabilidad. Y ahí me comentaba, si pues ingeniero, al fin del mes, a veces las cuentas no dan. Y eso era cierto, ¿no? Estamos en el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, las cuentas no están dando. Y la preocupación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el control de peso y talla me permite acotar esa gran variabilidad que yo tengo gracias al análisis, primero al procesamiento de los datos, luego el análisis de los datos, a mí me permite acotar para tomar decisiones basadas en evidencia estadística y poder mejorar mis estrategias, poder mejorar la elección del alimento, por ejemplo, poder mejorar, de repente es un tema del operario, poder descubrir si la persona que está alimentando es la persona ideal, es la persona adecuada, poder decidir si alimentar 4 días a la semana es lo ideal para mí, es lo ideal desde el punto rentable para mi centro de cultivo. Y yo cuando me decía un día por medio, ¿y por qué no puede ser 5 días a la semana? ¿Y por qué no puede ser 6? No había una respuesta, digamos, un sustento técnico de por qué usaba tal o cual decisión productiva,
sino estaba basada más en la experiencia o la sugerencia que en algún momento alguien le dio. Pero no había, lo cierto es que no había una evaluación de cada una de sus unidades productivas, de sus estanques, de sus jaulas, etc. Y esto repercutía finalmente en las variables productivas o indicadores productivos, ¿no? Ingeniero, yo uso una buena marca, pero tengo un elevado factor de conversión. Entonces, ahí empezaban las respuestas, ¿no? ¿Por qué tenía, a pesar de que usaba una de las mejores marcas del mercado, pero sin embargo no tenía la conversión esperada o la que él quería alcanzar? Y justamente era porque no podía medir sus decisiones productivas, no las podía medir y no las podía en todo caso también mejorar, ¿correcto? O de repente mantener, porque también habían estanques o habían jaulas que sí tenían un buen performance. Entonces ahí era mantenerlo, ¿no? Pero de esta forma, la biometría a través de la bioestadística nos ayuda a tomar decisiones y sobre todo a medir y conocer si todo lo que nosotros estamos planteando para un ciclo productivo es lo mejor desde el punto de vista finalmente económico, porque nosotros no tenemos peces. Lo que nosotros tenemos en un centro de cultivo es dinero, inversión. ¿Ok? Finalmente es eso. Y un centro de cultivo que no maximiza su rentabilidad, a mi juicio, es un centro de cultivo que tarde o temprano va a cerrar y nos vamos a ir a nuestras casas. Pero no se va a ir a nuestras casas solo el propietario o el inversionista. Se va a ir los proveedores, se van a ir los colaboradores, se van a ir los profesionales como yo o como ustedes. Nos vamos a ir todos porque es una cadena productiva. Es una cadena productiva. Entonces, para nosotros, considero que hay que fortalecer mucho este aspecto y también quiero un poquito centrar, y ahí le voy a hacer la palabra a Ítalo para conocer su opinión. Dentro de las otras cosas que yo noté es que los centros de cultivo, por alguna razón, han decidido no hacer biometría, no hacer control de peso y talla. Y si lo hacen, por lo general lo hacen muy cercano a la cosecha. Ahí asumo que es por un tema ya del mercado, del mercado que me exige rangos, etcétera, etcétera, y voy a tener cierto rigor o cierto rechazo. Entonces, ahí me pongo un poco más fino, pero lo cierto que es en el proceso productivo, durante el ciclo, decido no hacer. Y dentro de las cosas que yo empecé a conversar, pero ¿por qué dejaste de hacer la biometría? Saltaron muchos aspectos. Una, por el equipamiento, ingeniero, no tenemos anestésico, la balanza que tenemos es una balanza análoga de aguja y que no, en fin. Una. Dos, el personal, porque hacer un control de peso y talla no es que 10 minutos y recolecto los datos de todo el centro. Puedo tomar hasta 2, 3 días, dependiendo del volumen del centro, de lo grande que sea el centro. Si es un centro pequeño, probablemente lo puedo hacer en un día, pero si es un centro mediano o grande, probablemente me tome 2 o 3 días. No estaban dispuestos a financiar o invertir en personal para que pueda dedicarse a hacer el control del peso y talla. Esa fue otra de otras debilidades que yo encontré, ¿no? Porque si hago el control peso y talla, voy a dejar de hacer la limpieza del estanque o limpieza de las jaulas, voy a dejar de alimentar, en fin, habían muchos sustentos. Lo otro que también encontré fue eh, eh, una variabilidad ya por parte de las personas, y eso Italo también lo va a profundizar. Encontré que, por ejemplo, peces grandes de 200, 300, 400 gramos hacían un pesaje en conjunto. 30 peces en un recipiente, diferencia entre envase, agua y los peces y obtenía un promedio. Pero lo que no advertían es que solamente podían llegar hasta el promedio.
Pero yo para poder conocer la distribución normal de una población necesito conocer los 40 pesos, por decir si la muestra es de 40 pesos, y necesito conocer las 40 tallas o las 40 longitudes. Entonces ahí faltaba un protocolo que le indique a esta nueva persona que había venido y que había visto de una forma, entre comillas, más fácil, había determinado hacer la biometría de esa forma, ¿no? Y reportaba, pues, ¿no? Que tengo un incremento de peso de tanto a tanto, ¿no? Pero en realidad era muy insuficiente y con mucha variabilidad. ¿Ok? Entonces, he encontrado este tipo de cosas. Ítalo, no sé, tú puedes contribuir porque también ustedes tienen una experiencia importante con respecto a esta evolución que ha habido del control de peso y talla. Sí, 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 la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que, con todo lo que acabas de decir, Jorge. Abordaste puntos muy, muy relevantes. Pero yo me quedo con dos temas que tal vez me gustaría un poco profundizar, dado que me hiciste acordar, me llevaste un poco al pasado. En algún tiempo en Chile también se alimentó por tabla, ¿ya? Nosotros le llamamos acá alimentar por tabla, es que el modelo, ¿cierto?, de crecimiento de un determinado especie, ya sea trucha, cojo o salmón del Atlántico, de acuerdo a una temperatura, a un peso, a una temporada del año, te entrega una cantidad en kilos de alimento por día, ¿ya? En algún momento acá se pensó de que si tú les dabas más alimento de lo que decía la tabla o la recomendación o el modelo, tú ese alimento lo ibas a perder, ¿ya? Lo ibas a perder o el pez no lo iba a convertir. Y así estuvimos funcionando por mucho tiempo, la verdad, una buena cantidad de años. Hasta que de repente alguien dijo por ahí, oye, pero los peces pueden crecer más. De hecho, los peces de cosecha, estoy hablando del salmón del Atlántico en este caso, tenían un tope en ese tiempo, yo estoy hablando del año 2005, 2007 puede ser, que no pasaban más allá de los 4,5 kilos. Ese era el peso de cosecha, ¿te fijas? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo toda un... Bueno, esto se nos abrieron los ojos, productos de viajes al extranjero, hubo mucho flujo de información ah, gracias a las transnacionales que tenemos acá en Chile, donde hubieron oportunidades de ir eh, a visitar otros países y ahí nos dimos cuenta de que, oye, los salmones llegan a 5 a 6 kilos, ¿qué pasa? Aquí hay algo mal. Y empezamos a desafiar los peces en términos de la cantidad de entrega de alimentos. Y eso hizo cambiar todas las políticas y protocolos yo diría que del 100% de la industria nacional. Y hoy día los cojos, o sea, hoy día los cojos están cosechándose a 5 kilos, las truchas llegan a 4 kilos, los salares se cosechan a 6 7 kilos. ¿Te fijas? Entonces, y todo eso fue a raíz de que nos dimos cuenta de que la saciedad era un factor determinante para poder llegar a pesos elevados. Y bueno, y todos sabemos que el indicador per se de cada centro de cultivo es el costo de producción, que son los dólares que yo invierto dividido por la biomasa que se produce en ese centro. ¿Te fijas? Entonces, si yo produzco más biomasa, obviamente voy a tener un mejor costo de producción. Y eso, la verdad que eh, generó un impacto muy, muy profundo en todas las políticas de producción a nivel nacional. Y bueno, y eso llevaba un poco a lo que tú estabas comentando, justamente va y cambia toda esta estrategia de alimentación y ahí nos empezamos a cuestionar, oye, ¿y por qué estamos ayunando? Oye, ¿y por qué estamos alimentando por tabla? Y ahí se cambia la estrategia, eh, obviamente esto de la mano y corroborado por los pesajes, ¿te fijas? Y allí empezaron a caer y los productores empezaron a tener mejores conversiones. Es decir, en otras palabras y como resumen,
la saciedad nos dio mejores conversiones. Llevar los volúmenes de alimento de entrega sobre el 100% del modelo que te decía la tabla, ¿cierto? Generaba una robustez en los peces, es decir, el factor de conversión el factor de condición, perdón, fue mejorado, ¿cierto? Y las conversiones fueron mejoradas también, es decir, conversiones mucho más bajas. eh, y eso fue un cambio muy brutal dentro de la industria. Eso marcó un antes y un después. Eso finalmente se protocoliza, y aquí un poco me quedo en uno de los puntos que tú tocaste, que de alguna forma se formalizaron las estrategias de alimentación, las formas de hacer estos muestreos, ya escribiéndolo, ¿cierto?, en un papel formal, un protocolo, capacitando al personal que ejecuta tanto la alimentación como estos muestreos de peso, em, procurando, procurando siempre tener, si se va a hacer un muestreo de peso manual, procurando siempre tener la misma persona que muestrea, el mismo team de muestreo, para evitar esta variabilidad en el pesaje, y como es algo muy importante, a través del cual se toman decisiones muy relevantes, poder tomar las mejores decisiones. ¿Ya? Entonces, esos dos puntos fueron, yo creo, muy importantes: pasar de una alimentación por tabla o a través del modelo, pasar y basándose en la saciedad del pez, ¿ya? Y lo otro es migrar a la forma, a la formalidad de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Te fijas? Entonces, esos puntos yo creo que un poco refuerzan lo que tú estás diciendo, efectivamente. Sí, sí, si me permite, Jeffrey, no sé, me gustaría acotar. Ya, Sí, dale, dale. primero, las palabras, Ítalo, bien puestas, completamente bien puestas. O sea, lo que concuerdo plenamente con lo que estás diciendo, es importante retar los peces y conocer el target o el techo de nuestros animales, y eso está en función de la cepa, está en función eh, de muchos aspectos, porque hay animales que van a tener una mejor respuesta que otras al alimento, ¿no? Acá en Perú tenemos para mi gusto, para mi juicio, tenemos un fenómeno que es la subalimentación, y que básicamente está dada por quizás mm, eh, la debilidad en la proyección de la cantidad de alimento para un periodo, ¿no? Quizás puede ser uno de los factores, quizás otro factor puede ser el presupuesto también que todo productor tiene que tener para poder cubrir un mes, por decir, o una quincena de alimentos. Pero lo cierto es que vuelvo a contar un poco mi experiencia y me cuelgo ahí un poco de lo que Ítalo está comentando. En otro centro yo noto que había subalimentación, pero a la luz de los ojos del productor no era así. Y él estaba convencido de que no subalimentaba a sus peces. ¿Ok? Eh, pero no solamente no estaba convencido, sino que estaba dispuesto a mantener esa estrategia. Y dentro de esa estrategia estaban los ayunos. Me parece que estos peces comían 5 días a la semana. O sea, había una subalimentación y todavía había un ayuno, ¿no? Y bueno, ya será otro tema de que si los peces deben comer los 7 días a la semana y por qué, pero a mi juicio no era una buena estrategia hacer ayunar los peces y los días que comían subalimentarlos. Así que justamente hicimos el ensayo, el piloto, lo que yo siempre suelo hacer cuando hago estas visitas, y tomamos datos iniciales, ¿ok? Y dentro de esos datos iniciales determinamos un coeficiente de variación, o que también lo podemos llamar, midimos la dispersión inicial de esa población, la diferencia de tamaños expresada en porcentaje, ¿correcto? Eso estadísticamente se puede medir. Muy sencillo, muy básico, muy primario, muy elemental. Y tuvimos un dato, por decir. Me acuerdo que era algo de 19 o 20%.
Hicimos el piloto, ¿no? Manteniendo la forma de alimentar, la cantidad de alimentar, etcétera, todos los conceptos que la persona me sustentaba y los mantuvimos por 15 días. En 15 días se volvió a tomar un control de peso y talla y a ese le llamamos un dato final. Y entre todas las mediciones, el coeficiente de variación o la dispersión había aumentado de 19 o 20, que era, a 23 o 22. Entonces, ahí la pregunta que yo hice es, ¿por qué tus peces crecen, no crecen uniformemente? Porque ahí le demostré numéricamente que tenía una dispersión y que esta dispersión iba a seguir subiendo a medida que pasaran las quincenas, los meses, etc. Las respuestas fueron muchas. La cepa, el alimento, etcétera, etcétera. Pero lo cierto que es que donde hay subalimentación hay alta dispersión. Eso es clarito como el agua, clarito como el agua. Si lo quieres, como dije, de repente voy a ser impopular. Si quieres vivir de espaldas a eso, no hay ningún problema, es tu decisión. Pero lo cierto es que no estás perdiendo rentabilidad y probablemente en algún momento cierres. Pero el control de crecimiento de la biometría nos ayuda muchísimo para conocer si estamos haciendo bien o no las cosas desde un punto de vista productivo y desde un punto de vista mucho más relevante e importante desde un punto de vista económico. Seguimos con el experimento o el piloto por 15 días más, con esos mismos datos y esos mismos peces, pero ahora yo formulé la ración alimenticia. Y le dije para que no te preocupes o te cause todo como se dice, un sacudón, solamente vamos a probar con este estanque o esta jaula. Aumentamos la ración. Después de 15 días, la dispersión me parece que subió un punto. ¿Ok? A pesar que yo fui, como se dice, midiendo, porque lo que acá importante era que ese profesional y esos operarios que estaban a cargo de la producción pudieran darse cuenta, ¿no? Aumentó solo un punto, y en los otros primeros 15 días aumentó como 3, 4 puntos porcentuales, y en los 15 días restantes aumentó solo un punto. Entonces, bienvenido, se empezó a dar el cambio, se empezó a convencer el propietario. ¿Ok? Empezó a darse cuenta de muchas cosas, el que ponía el dinero y también sus colaboradores. ¿Ok? Entonces, como dice, ¿cuál es la forma correcta de saber? Ítalo lo ha expresado bien, retando a los peces, alimentar a una saciedad controlada, al target, retar a los animales. ¿Cómo sé si ese alimento es el que me conviene, es en la calidad que la que yo necesito? ¿Cómo sé que esa tasa de alimentación o esa ración de alimento es la correcta? ¿Cómo sé si estoy sobrealimentando? Porque el control del crecimiento también nos permite conocer las dos caras de la moneda. Si hay una sobrealimentación, que también puede haberlo, o una subalimentación. Por lo general acá en Perú, en mi experiencia, hay subalimentación por muchos factores y muchos criterios, ¿no? Muchos sustentos en campo, en fin. Pero lo cierto es que hacer el control del crecimiento nos abre los ojos desde un punto de vista productivo, ¿ok? Y eso es importantísimo que nosotros lo empecemos a darle la importancia, el valor que tiene esta práctica en todo proceso ciclo productivo, ¿ya? Para mí sí me causa una profunda extrañeza que los centros de cultivos han disminuido esta práctica y muchos lo han dejado de hacer.
3, 4 meses los peces no tienen un control de peso y tal. Entonces, creo que es importante saber que este es un aspecto medular y que se tiene que fortalecer, se tiene que priorizar en las tareas, en las prácticas de todo centro de cultivo, por las diferentes cosas que estamos comentando. ¿Qué más me puede ayudar la biometría? Muchas veces para, para la fase de cosecha o cercano a cosecha, me han pedido un rango de tal peso a tal peso. ¿Qué cantidad de peces en esta jaula, en este estanque, están en ese rango? Ahí la biometría, el control de peso y tal. Sirve para todo. Para la pregunta que te quieras hacer, la vas a encontrar la respuesta ahí de forma numérica, no subjetiva. No es un parecer, no es lo que a mí me parece o le parece a Jeffrey o le parece a Ito. Es una forma objetiva para poder afirmar y poder medir nuestras decisiones y sobre todo poderlas acotar. Si de repente en un principio no es la mejor decisión, pues yo la este, reestructuro. Reestructuro hasta ver, como lo explicó Ítalo, hasta dónde es el punto para mis condiciones, ¿no? Para mis condiciones. ¿No? Entonces, eso creo que es importante mencionarlo, ¿no? Creo que es importante mencionarlo y que empecemos a promover esta buena práctica que es el control de peso y talla y que no puede pasar a ser una actividad que prácticamente ha quedado en el olvido. Son muy pocos, no voy a generalizar, pero son muy pocos los centros de cultivos que religiosamente han establecido sus periodos para hacer esta práctica del control de peso y tal. Muy pocos. Y espero que ese sea algo que realmente empecemos a fortalecer, ¿no? La industria empiece a fortalecer porque es el inicio de todo para mí. Es el inicio de todo. Ahí empiezan las grandes cosas o también las cosas que de repente no nos van a llevar a un buen puerto. Sí, como comentan, ¿no? Acotando lo que dice Jorge, no se puede tener un centro quizá con buenas máquinas, buenos equipos, pero con un pésimo piloto al volante, ¿no? Es como si yo le diera un Ferrari o no sé qué, un buen carro a alguien que ni siquiera sabe manejar. Entonces, bajo ese contexto van de la mano, ¿no? El tema de tener equipos, quizás no muy sofisticados, pero que al final del día nos ayuden a realizar los controles, ¿no? Entonces, tener el control de crecimiento, peso y talla mes a mes nos ayuda en muchísimas cosas. El principal punto es que tenemos un control de cuánta biomasa, cuántos peces tenemos en nuestro centro. A la larga del tiempo nos puede decir cuándo podemos cosechar, qué cantidad vamos a cosechar. Y día con día, digamos, si yo alimento a mi centro hoy día 1 tonelada, para mañana esa tonelada se debió haber convertido en carne. Entonces, con ese peso promedio, esa biomasa, yo puedo calcular mi ración. Y la ración, por ejemplo, es algo que se debería calcular día a día. No cada 15 días, no cada semana, como algunos sugieren, ¿no? En la experiencia propia, es mejor hacerlo día a día. Porque también se tienen temas de mortalidad, ¿no? En ese contexto, estimados, ¿qué recomendaciones podrían brindar, bajo nuestra realidad, a los productores y profesionales que se desempeñan en esta área? Mira, yo un poco la recomendación, quiero tratar de resumir un poco todos los aspectos que hemos conversado, que son todos muy relevantes, pero yo me quedaría con, que se tocó, digamos, que tocó muy bien Jorge también, es el tema de los modelos. Ya existen modelos, existen tablas, existen proyecciones para poder comprar alimentos, para poder comprometer biomasas, ¿cierto?, a término de cosecha,
digamos que las proyecciones son muy, muy relevantes, pero la proyección es eso, es una proyección y está en una tabla, está en un Excel, em, dentro de un computador, si se quiere, y lo que realmente va regulando esa proyección es el muestreo. El muestreo es el proceso, yo diría, más importante, así como se ha comentado, dentro de un centro de cultivo, que de alguna forma me va monitoreando la gestión del centro de cultivo. ¿Ya? En este caso, si pensamos que el muestreo o la resultante del muestreo es tomar acción frente a una desviación de peso, ¿cierto? Que se pone en contra de una proyección, debiera, debiera generar eso, debiera generar planes de acción, debiera generar un reforzamiento en capacitaciones, debiera generar tal vez un cuestionamiento, un autocuestionamiento, de decir, oye, ¿qué está pasando? Que no estoy cumpliendo mi proyección. ¿Ya? Ahora, esa proyección lógicamente tiene que tener una base de datos importantísima para que sea bien ajustada a la realidad. ¿Te fijas? Hoy día, y vuelvo un poco al punto anterior, hoy día acá en la industria nacional no se consideran proyecciones que no tengan o que no sean la resultante de peces alimentados a saciedad. ¿Te fijas? O sea, en algún momento nos preguntamos, ya, ¿esta proyección es de tabla? ¿Es de peces alimentados por tabla o es de peces alimentados a saciedad? Eso ya quedó en el pasado y hoy día todos nuestros modelos de crecimiento hablan de peces alimentados en saciedad y cuando no hay esta estrategia o cuando hay días que los peces no fueron alimentados son motivos de planes de acción. ¿Te fijas? Entonces, como resumen, yo podría decir eso, de que está bien tener un modelo, está bien tener una proyección por la cual yo deba mirar para poder, como decía, comprar alimentos. Tengo que mover alimento de una bodega hacia las jaulas y cuánto alimento muevo, ¿te fijas? Y en eso ayudan las proyecciones y los modelos. Es decir, esta jaula, no sé, probablemente según el modelo pudiese comer hoy día 100 kilos, 150 kilos, ¿ya? Y llevo esa cantidad al, a la cercanía de la jaula o del estanque. Pero yo debiera tener el suficiente criterio de decir, oye, me quedé corto con este alimento. Entonces yo al día después tengo que llevar una cantidad adecuada que me permita llegar a la saciedad. Va un poco regulando y tomando estos planes de acción en positivo para obtener los mejores rendimientos de cada jaula. Sí. Sí, bueno, yo voy a contribuir también a lo que ha dicho Ítalo, es súper bien, súper correcto, ¿no? Lo primero que todo centro de cultivo yo puedo recomendar es que tenga un protocolo de muestra, un protocolo de control de peso y tal. En ese protocolo, no importa quién esté, quién venga, entre comillas lo voy a poner, no importa quién venga, porque también concuerdo que tenemos que delegar a la persona que tenga la mejor expertise en esto de hacer el control de pesticida, ¿no? Digamos que es el 10 del equipo, por decir así, los alimentadores y este operario es el 10 del equipo, es el diferente, ¿no? Pero sabemos que los 10 también se van, ¿correcto? Es natural la rotación, ¿no? Es natural la rotación de personal, de profesionales, de colaboradores, como ustedes quieran llamar. Entonces, es importante que un centro de cultivo pueda establecer su protocolo de muestreo, su protocolo de control de peso y talla. En ese protocolo, pues, va a determinar su tamaño de muestra, el método de muestreo, va a determinar muchos aspectos, ¿ok? Los cuales ya los va a establecer y cuando haya un cambio por A o B razones de la persona, se va a hacer o se tendría que hacer de la misma forma siguiendo el protocolo. Lo otro es equiparse, o sea, un centro de cultivo que no esté equipado, que no está preparado para hacer un control de peso y talla, bien complicado.
¿no? Bien complicado si tienes una balanza inadecuada, probablemente sea un trabajo en vano, pérdida de tiempo, ¿correcto? Solo por la balanza puedo echar el trabajo de 2, 3 días solo por haber escogido o por haber usado una balanza inadecuada de repente, o por no haber usado de repente un anestésico, de repente, un sedante. Puede ser que ese trabajo de 2 o 3 días o de un día, dependiendo de la magnitud del centro, sea un trabajo en vano, ¿correcto? Y lo otro importante es capacitarse, capacitarse para hacer el análisis y la interpretación eh, eh, basados en la bioestadística de los muestreos, que los muestreos arrojan, porque tenemos la obligación de conocer, tenemos la obligación de prepararnos para mejorar nuestros resultados productivos y mejorar nuestra rentabilidad. ¿Ok? Em, de lo contrario, de lo contrario, y puede sonar impopular lo que voy a decir, estaríamos trabajando de forma empírica. Y creo que eso no es el objetivo de ningún centro de cultivo. Creo que el objetivo es procurar, dentro de sus posibilidades, trabajar de una forma más técnica. Creo que eso es el objetivo no solamente de un centro cultivo, sino de un inversionista, de un propietario, de un profesional, de cualquier persona. Creo que esa es nuestra misión, nuestra mirada hacia el futuro, trabajar de la forma más técnica. Y yo lo voy a reiterar, ¿no? Yo apuesto mucho por los aspectos primarios de los ciclos productivos y considero que ahí está el éxito o el fracaso de toda operación, ¿no? Y creo que eso es darle la relevancia, darle el valor que corresponde. A partir de ahí, todo lo que quieras implementar, todo lo que puedas crecer, bienvenido sea, en buena hora. Pero necesitas tener aspectos primarios totalmente controlados, sólidos, plenamente establecidos, validados, para que lo que en un futuro desee construir, porque he visto que hay muchos centros de cultivo que han avanzado muchísimo, han crecido muchísimo en todo aspecto, se sostenga sobre una estructura firme, una base sólida. ¿Ok? Esa sería la recomendación que yo diría. Y volviendo un poquito a lo es correcto. Al principio yo voy a partir de unas tasas referenciales, las que ustedes quieran, de unas tasas específicas de alimentación o el porcentaje peso-cuerpo, como le quieran llamar, referenciales. Pero a medida que yo vaya haciendo mi control de peso y talla en diferentes grupos, lotes o siembras y en diferentes ciclos productivos, voy a empezar a validar las mías propias, y ya son en función a mis condiciones, porque recuerden que esas tasas fueron probadas en otras condiciones, pero no es que estas tasas estén mal, no, son un buen punto de partida, son mi referencia, y yo después voy a ir armando mi propia tabla, si el término vale, y validando mis tasas de alimentación, ¿no? Y eso se va construyendo con el tiempo. Eso es importante, ¿no? Para todo centro de cultivo. Claro, concordamos en ello, Jorge. Como bien dice, ¿no? También don Ítalo, las tasas de alimentación son referenciales, varían de acuerdo al proveedor de alimento, ¿no? A las condiciones ambientales como temperatura u oxígeno. Pero son referenciales, al final del día uno ya tiene que, a lo largo, lógicamente, de un ciclo por lo menos, ya evaluar sus propias tasas de conversión, sus propios porcentajes peso-cuerpo y todo ello, ¿no? Entonces, ya para terminar, recalcar, ¿no? La importancia de lo que es la biometría o control peso y talla, como quieren llamarlo, en un centro de producción. Los pros y los contras que nos conllevan tener el control de ello, ¿no? Bueno, quiero agradecerle a don Ítalo Escobar y a Jorge Valencia en esta oportunidad por haber compartido ese pequeño espacio, ¿no? Que es dedicado básicamente a compartir experiencias de distintos puntos de vista, ¿no? Un tema más industrial, un tema nacional, en el sector acuícola. Quiero agradecerle de parte de la empresa Atlas Latam
por su presencia y les cedo el pase para que den su mensaje de despedida. Muchas gracias. Gracias, Jeff. Bueno, gracias, Jorge, y también agradecer a toda la audiencia. La verdad que eh, llegó un buen número de personas. Creo que estas instancias son muy valiosas, un poco para enriquecernos entre todos de las cosas que se hacen en distintas latitudes. Creo que es la forma eh, de crecer, de mejorar en el tiempo. No hay que olvidar que la acuicultura es, diría yo, es la forma más amigable que va a tener el planeta de alimentar a través de una proteína saludable a la población del mundo. O sea, la acuicultura es una de las actividades muy, muy relevantes y que hoy día está teniendo un impacto muy potente y lo va a seguir teniendo. Entonces, la verdad que súper contento y feliz de poder compartir puntos de vista y la verdad que eso, me quedo muy, muy contento de la audiencia y de los comentarios tanto de Jorge, tuyos también, Jeff. Así que muchas gracias. Bueno, yo también me sumo a las palabras de Ítalo. También quiero agradecer la oportunidad porque también me nutro de los dos panelistas que tenemos en este momento. También agradecer a Atkan Platán por la oportunidad, por el espacio, ¿no? Y porque apuesta por este tipo de espacios que, como ya lo comenté, considero que es una propuesta diferente, ¿no? Son conversatorios y básicamente son intercambios de ideas, ¿ok? Eso resume, ¿no? Y también, también es muy, muy, muy grato saber bueno, la sala ha crecido con referencia al primer conversatorio que tuvimos casi en un 100% y esto también es muy, muy reconfortante, ¿no? Bueno, finalmente, estamos para servirles, estamos para servirles, este, en el diseño de políticas, planes, programas para presentar a dirección ejecutiva con respecto al Estado, proyectos, ¿no? Y también para el tema productivo con respecto a revisar procesos, implementar protocolos, etcétera, ¿no? Estamos para servirles, ¿no? Y nuevamente, muchas gracias. Veo una sala bastante atenta que se ha mantenido hasta el final y eso creo que nos reconforta no solo a mí, sino a todos los presentes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, don Ítalo, don Jorge. Sí, bueno, respondiendo un poco el tema del chat, quiero agradecer a todos los presentes, ¿no? Cada vez somos un grupo más grande de gente interesada por la acuicultura, ¿no? Como ya les he mencionado, este es un espacio donde intercambiamos ideas, puntos de vista. Quizás no concordemos en todo, pero ese es el tema, ¿no? Uno nunca es dueño de la verdad. Y este es un espacio para ello, para discutir, para conversar, ¿no? Al final del día, ustedes son los beneficiados aquí. Ustedes podrán tomar sus propias conclusiones y llevarse lo mejor de este conversatorio. Sí, quería comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, vamos a tener más conversatorios, se vienen cosas más interesantes y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, ya que ahí también, si no tuvieron la oportunidad de escuchar toda el conversatorio, podrán verlo en los próximos días. Sin más que decirles, muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Jorge. Chao, Jeffy. Igual, igual, Hasta Ítalo, luego, Jorge. Hasta un luego, Ítalo. abrazo, Adiós a la Un gusto. audiencia. un Chao, abrazo a los gracias. Hasta luego.